En la barbarie de la historia encontramos la dignidad de los pueblos. Vamos a retomar un tema que en estos primeros programas de la barbarie aquí en FM 107.9 lo tratábamos, nos parecía importante tratarlo porque vemos una invisibilización permanente, absoluta de los grandes medios de comunicación y de un genocidio que se está produciendo en vivo, en directo, ante los ojos de quienes quieran buscar información, porque no es fácil a veces con todo este bloqueo mediático que hay, pero que sin duda y con toda la verdad podemos decir que está sufriendo una población entera, que es el pueblo palestino, y para eso tenemos una entrevista muy importante para nosotros, que agradecemos sinceramente de corazón tener la palabra de Suhaila Akel, quien es y quien fue en realidad primer embajador de Palestina en la Argentina, primer representante de la Organización para la Liberación de Palestina en nuestro país también. Ha sido una persona muy cercana a un referente a nivel mundial, un luchador por la paz como fue Yasser Arafat, y bueno, para nosotros es la verdad muy, muy importante y muy interesante tener la palabra de él para hablar sobre este tema que nos angustia, nos preocupa, como a muchos sectores de la población, quienes por lo menos podemos comprender desde este lugar lo que está pasando. Así que bueno, en primer lugar lo voy a saludar. Muy buenas tardes, Suhail, gracias por la comunicación con Radio Abierta aquí en Mendoza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por comunicarse. No, gracias a usted nuevamente. Y bueno, en primer lugar, la primera pregunta que queríamos hacerle aquí en el programa, desde ya que a partir del 7 de octubre del 2023, los medios, digamos, con una mirada muy sesgada, empiezan a hablar de la agresión del terrorismo palestino hacia el pueblo israelí. Sabemos el sesgo que tiene esa mirada, lo vemos todos los días, cuando las pocas veces que se trata el tema, cómo lo tratan. Pero antes de pasar a lo que comenzó a ocurrir, la barbaridad que comienza a ocurrir después de esa fecha contra el pueblo palestino, quería preguntarle cómo era la situación de Palestina. Usted mismo ha vivido en carne propia, hemos leído su historia, ha sido refugiado a partir de la Nakba, de lo que ocurrió en Palestina en 1948, y tener una breve reseña histórica antes de pasar a la coyuntura. Bueno, la verdad, nuestro pueblo sufrió una determinación de Naciones Unidas de partir nuestro territorio de manera absolutamente ilegal, porque esto no figura en ningún artículo ni ningún capítulo de la Carta Magna de Naciones Unidas, donde ese alto organismo internacional tiene las facultades de llevar adelante una partición territorial. Bueno, en 1947, por supuesto, Naciones Unidas recién creada en 1945, con apenas 53 miembros, con un fuerte lobby judío estadounidense y judío europeo presionando para que alcance una partición de Palestina y la creación de un Estado judío de manera ilegal dentro del territorio palestino, porque nadie tiene el derecho de venir a un territorio que tiene más de 10.000 años de historia palestina a llevar adelante una partición y hacer un recambio de un pueblo por otro pueblo. Bueno, esta fue la catástrofe del Nakba, como bien dijo anteriormente, que nada significa catástrofe, que sufrió nuestro pueblo. 750.000 palestinos fuimos echados al mar, nos convirtieron en refugiados sin ningún tipo de derecho. Hasta el día de hoy los refugiados palestinos y sus descendientes no tienen ningún derecho. Y bueno, Israel fue avanzando, es decir, si Naciones Unidas le dio un 55% del territorio, hoy están ocupando casi el 80% del territorio palestino, es decir, están ocupando más de ese 55%, además con intenciones, y así lo dieron a conocer el ministro de Desarrollo de Israel, en cuanto a que Israel tiene que declarar la soberanía en la ribera occidental y en Gaza, es decir, que directamente lo que significa la ribera occidental, incluyendo
nuestra capital, Jerusalén, mi ciudad, Jerusalén, lugar donde yo nací, además, convertirlo en parte de Israel, al igual que Gaza y bueno, y todo lo que eso significaría. Claro. Esto va muchísimo más allá, es decir, Israel tiene las aspiraciones hoy por hoy de ocupar la totalidad del territorio palestino y registrarlo como una soberanía. Digamos, esto no tiene validez para nadie, ni siquiera para Naciones Unidas, no sé si para Estados Unidos, porque creo que Estados Unidos no está muy de acuerdo, pero bueno, los lobbies judíos siempre predominan sobre los gobiernos estadounidenses, pero en realidad lo que aspira la potencia ocupante es ir más allá, es decir, lograr lo que significa para ellos Israel, tu frontera del Nilo al Éufrates, es decir, el gran Israel, donde estaría ocupando toda Palestina, parte del Líbano, todo Jordania, parte de Siria, parte de Irak, incluyendo su capital Bagdad, también en Siria, incluyendo su capital Damasco, y una gran parte del territorio de Arabia Saudita. Eso ellos lo han formateado en mapas, donde ellos hablan del Gran Israel, y aparte lo tienen impreso no solamente en mapas, sino que también en una moneda que tiene el valor de 10 shekel, 10 agot, en moneda israelí, que no tiene significancia el valor económico de esa moneda, sí tiene la importancia que en una de sus caras está ese territorio delimitado con un candelabro sobre el mismo. Es decir, son momentos verdaderamente muy preocupantes. El mundo no toma absolutamente ningún tipo de responsabilidad. Nosotros fuimos víctimas de la comunidad internacional, fuimos víctimas de las Naciones Unidas, fuimos víctimas de que nuestra tierra y nuestro país se dividiera en dos estados y se terminara constituyendo uno solo que no tiene ningún derecho, porque obviamente los judíos que vivían en Palestina eran palestinos judíos y siempre se lo ha respetado, y este Estado de Israel lo fundaron los europeos judíos que fueron llegando a Palestina para llevar adelante un terrorismo violento y quedarse con el territorio apoyado por la resolución de Naciones Unidas. En relación a muy rápida, o sea, la historia obviamente es muy larga. Clarísimo, Sujail. Y en relación a esto último que menciona sobre el Gran Israel, y también hemos visto cómo hay una política activa del Estado de Israel hacia, por ejemplo, armar a los colonos en Cisjordania para, además de la potencia militar que significa el Estado de Israel, también armar a población civil para seguir ocupando territorio, para seguir expulsando y generando una limpieza étnica del pueblo palestino. Sí, esto es también terrible, porque esto está ocurriendo ya desde hace varias décadas, donde Israel va utilizando a los colonos judíos, es decir, a judíos que están de distintas partes del mundo, que no tienen cordón umbilical con Palestina, no tienen cordón umbilical con el semitismo palestino, porque en realidad nosotros somos semitas, ellos son europeos judíos, y eso hay una gran diferencia. Y todos estos colonos que provienen de distintos lugares, incluso de América Latina, incluso de aquí mismo de la Argentina, ninguno de ellos es semita. Cada uno lleva adelante sus genes del país de donde fueron arrancados, donde se fueron llevados a Palestina, donde le dieron un arma para matar palestinos, y además del arma le dieron un pase libre otorgado por el Knesset, que es el parlamento israelí, donde le asegura que matar a un palestino no significa que tiene que pagar las consecuencias en cárcel o etcétera, o perseguido, etcétera, etcétera. Es decir, se puede matar tranquilamente a palestinos en Palestina por parte de estos colonos judíos, que en verdad son paramilitares
creados por Israel para ir destruyendo todo lo que significa Jerusalén y la ribera occidental. Clarísimo, Sujail. Le hago, ya entrando a las últimas preguntas, respecto de la política exterior argentina en la actualidad con el nuevo gobierno de Javier Milei. Bueno, sabemos, lógicamente, su acérrima defensa de parte de Milei del Estado de Israel. He visto que ha podido desarrollar algunos textos en relación a esto. Quería tener también su palabra de qué evaluación hace de esta política exterior de Milei en relación a Israel y a Palestina. Bueno, yo creo que el presidente Milei rompió su propia historia argentina, porque históricamente Argentina siempre votó a favor de los estados, votaba a favor de los derechos nacionales del pueblo palestino, y esto es histórico, es decir, todas las cancillerías de la República Argentina en distintas etapas y distintos gobiernos siempre han tenido una misma dirección. Bueno, el presidente Milei lamentablemente la ha cambiado, ha tomado una determinación muy directa con el apartheid israelí. Nosotros lamentamos que él use la bandera israelí cuando él debería usar la bandera argentina para envolverse. Se lo ha visto en varias fotografías, pero bueno, nosotros esto lo respetamos porque es el gobierno de la República Argentina, es un gobierno elegido por el pueblo argentino, y espero que realmente pueda llegar a comprender cuál es el martirio del pueblo palestino, cuál es el sufrimiento del pueblo palestino. Hoy hay 44.590 mártires palestinos asesinados por el terrorismo israelí en 13 meses en Gaza, de modo que toda Gaza está estallada, absolutamente está destruida, parte de la ribera occidental también está destruida, de modo está todo a la vista, no hace falta explicarlo tanto. Ahora, si nos vamos a llevar por algunos periodistas que poco le importa lo que le pasa a los periodistas palestinos y periodistas internacionales, por ejemplo, hoy Israel mató a 2 periodistas más, sumando 192 periodistas asesinados en lo que van estos 13 meses, y que yo no escucho, en realidad no escucho de ningún periodista argentino que hable de estos periodistas, que hable de estos colegas, porque son colegas, no, por el contrario, llaman terrorismo a los terroristas de Hamas y ponen banderitas israelíes en sus programas de televisión que van a la tarde o a la noche, qué sé yo, que hay un par de periodistas que así lo hacen. Y esto también es muy difícil porque nosotros estamos defendiendo nuestro derecho a la vida, nuestro derecho a nuestra tierra. Nuestra tierra no es una tierra nueva, como dije anteriormente, es un territorio milenario perteneciente históricamente a los palestinos. Ha sido clarísimo, Sujail. Compartimos plenamente su mirada, cada una de sus palabras, de sus sentires también. Y bueno, nos han quedado infinitas preguntas por hacerle. Sé que el tiempo es breve, pero agradecerle fundamentalmente la comunicación. Desde ya decirle que este espacio está abierto a que podamos seguir denunciando la barbarie que se está viviendo, la barbarie que está viviendo el pueblo palestino. Y toda la solidaridad desde este humilde espacio para que por fin se encuentre la paz de una vez por todas y se dejen de cometer estos delitos contra la humanidad. Así que agradecerle nuevamente y desde ya será bienvenido cuando quiera. Muchísimas gracias. Es más que bienvenido nuevamente y un abrazo muy grande. Igualmente. Hasta luego. Hablábamos con Sujail Akel, primer embajador palestino en la República Argentina. Cada palabra es un acto de resistencia. Estás en la barbarie.